La empresa
Organización, porque apellido y organización, por. Bueno, mi nombre es Vilma Mellado, pertenezco a la comunidad de acción social y cultural, comunidad del Ciruelo Sur, de Los Ángeles. Gracias, Vilma, bienvenida. Y también nos acompañará en este panel online, esta cuestión de Cerebro igual llama la atención, Sergio Ríos, que es el secretario técnico de la Asociación de Municipios Rurales de la región de Coquimbo. Estos tres panelistas, Vilma, César y Sergio, nos van a ayudar a comprender desde el ámbito de la minería, desde el ámbito de la energía y desde el ámbito del campesinado, por llamarlo así, de la agricultura tradicional, la problemática que hemos venido trabajando desde un título que le pusimos cuando la solución es el problema. Entonces, nos introducimos desde las reflexiones territoriales en estos tres ámbitos. Les agradecemos César, Vilma y Sergio, que supongo que estará ya en línea o no. Todavía no. Ya se va a poner en línea con esta cuestión de que le dijimos, no, es a las 4, no es a las 4, es a las 4:15. No, mira, que a las 4:30 ya comenzamos, el otro día creído que estábamos jugando al cuento del tío. Entonces, tomamos asiento. César, te voy a pedir a ti que comiences, luego Vilma y luego Sergio, para que sea hombre, mujer, hombre. Para merecer esto no participaste de la actividad anterior. Listo, tome. Bien. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Creo que nos merecíamos ya tener un espacio así como este. Hemos pasado un tiempo. ¿Dónde se le sube el volumen? Está bien, pero tenéis que apuntar a la luz. Ya, ok. Gracias. Luego de tanto tiempo sin este contacto más directo, entonces, bueno, agradecer la posibilidad de compartir en vivo y en directo con ustedes algunas ideas en relación a esto que se llama cuando las soluciones son, cuando el problema es la solución. Ahora yo me perdí porque yo tenía otra cosa preparada acá, entonces voy a tener, claro, exactamente. Bueno, un honor también compartir acá con la y el panelista. Me toca hablar del tema del problema de la minería o de las falsas soluciones, o cuando la solución es el problema. Y es un tema para mí, bueno, bastante complejo porque la minería es
tal vez una actividad extractiva, no sé si llamarla extremadamente especulativa. Por lo tanto, todo lo que nosotros leamos, todo lo que nosotros escuchemos, incluso todo lo que nosotros veamos respecto a la minería está basado en la especulación. Se nos dicen una serie de cosas, una serie de premisas que nosotros hemos venido tal vez aceptando a través del tiempo, que después vamos a tratar de verlas con más calma. Y lo principal tal vez es que se habla de que la minería es una actividad imprescindible, que se habla también de que la minería es una industria, ¿no? La industria minera, bueno, hay una serie de conceptos, digamos, de cosas que se dicen de la minería y que también son parte de esa especulación. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, los descubrimientos de los yacimientos mineros. A nivel, digamos, internacional, yo creo que todos los años se descubre un dorado, ¿no? El dorado, esa historia, digamos, que tiene que ver con el descubrimiento de un enorme yacimiento. Todos los años se descubre un nuevo dorado y, sin embargo, todos los años ese dorado se relativiza. En el caso de Chile, por ejemplo, uno de los dorados que se descubrió fue Pascualama, y ustedes se podrán dar cuenta que Pascualama hasta el día de hoy no ha logrado ser ese famoso el dorado descubierto, a pesar de que, bueno, tiene toda una historia, sobre todo una historia de financiamiento, una historia de intervención del territorio, una historia de humanos, de destrucción ambiental, y sin embargo, esa promesa que fue en algún momento Pascualama, que iba a ser el yacimiento o el proyecto minero más grande del mundo, nunca logró serlo. Yo diría, tal vez por suerte, en este caso. Y eso sigue sucediendo. O sea, a la gente hoy día en países que no han sido tradicionalmente mineros, como Ecuador, por ejemplo, o algunos países de Centroamérica, se les sigue contando la historia de que se descubre en esos países enormes yacimientos o especie de eldorados que nunca logran finalmente serlo, ¿no? Pero la minería se conoce también particularmente por la conflictividad que genera cuando se instala en el territorio. Y eso ha llevado a que la minería, que en algún momento se pensó como una actividad vinculada al progreso, al desarrollo, se haya transformado en una actividad conflictiva. Hoy día, si nosotros miramos los conflictos producidos por la minería a nivel de toda la región, nos vamos a dar cuenta de que es la actividad que más conflictos territoriales genera con comunidades. Hay países que hacen un seguimiento muy estrecho de todo esto, como el caso del Perú, y en el Perú la conflictividad social está encabezada principalmente por la minería. Habría que ver qué pasa en otros países, pero esa actividad que en algún momento, como decía, estuvo asociada al desarrollo, al progreso, al crecimiento, al empleo, se fue cuestionando cada vez más, justamente porque se fue demostrando que la minería tenía enormes impactos ambientales, que la minería incluso en algún momento se le catalogó como la industria sedienta o la actividad sedienta, hiperdependiente de la energía, por ejemplo, y fue perdiendo a nivel internacional extremadamente apoyo, fue perdiendo prestigio. Por lo tanto, y fue siendo cada vez una actividad más cuestionada en general, bueno, por los territorios afectados por minería, pero también por académicos, también por políticos, también por gente que se fue dando cuenta que la minería era mucho más que ese progreso y ese
crecimiento tan necesario, sobre todo en los países extractivistas. Entonces la minería comenzó a intentar revertir esa pérdida de prestigio o ese crecimiento del desprestigio de la actividad. Entonces comenzaron, digamos, una serie de narrativas de parte de la actividad minera, principalmente tratando de mostrar una cara más social, estableciendo o creando fundaciones que, bueno, apoyan estudiantes, apoyan actividades culturales. No sé si ustedes han escuchado de hablar de Santiago Mil. ¿Quién financia Santiago Mil? La minería. ¿Y qué empresa minera? Escondida. BHP, escondida efectivamente. Pero fíjense en lo extraño, ¿eh? Porque yo les pregunto quién financia Santiago Mil y ustedes dicen la minería. Pero en realidad es la fundación. Y la fundación financia esas actividades con dinero que debería pagar de impuestos. Por lo tanto, está financiando esa actividad con plata de todos nosotros. O sea, ahí ya tenemos, digamos, un aspecto que muestra por qué para las empresas mineras es tan conveniente tener fundaciones. Porque disfrazan un apoyo que en realidad no lo están dando ellos, sino que lo estamos dando todas y todos. Otra narrativa que surge también respecto de las críticas a la minería son, por ejemplo, las políticas de puertas abiertas, las políticas del buen vecino, y finalmente la famosa minería verde. Y si nos fijamos, por ejemplo, a qué se refieren o cómo vinculan la actividad minera con el carácter de ser verde. Por ejemplo, porque un porcentaje de la energía es producida de manera alternativa o por medios alternativos, no sé, eólico o fotovoltaico, o porque recirculan agua, o porque utilizan, por ejemplo, agua desalinizada. En algún momento también dijeron porque en los procesos de lixiviación, que es la extracción por solventes, por agua y por solventes, del cobre, utilizaban bacterias, entonces ya no hacían minería química, hacían minería bacteriológica. Si nosotros analizamos cada una de esas cosas, nos damos cuenta de que detrás de cada una de esas narrativas se esconde grandes mentiras. Si nosotros seguimos ahondando en esas soluciones que la minería intenta, digamos, mostrarnos como una forma de realmente resolver los problemas que generan, nos damos cuenta que cada una de esas soluciones son un problema. La desalación, por ejemplo, es un problema. El uso de bacterias en la lixiviación es un problema. Pero, desgraciadamente, los medios de comunicación y todas las políticas extractivistas adoptan estas narrativas como soluciones reales en circunstancias de que no lo son. Si nosotros vemos, si nosotros nos tratamos de concentrar en el tema de las soluciones, de las falsas soluciones, o cuando las soluciones son un problema, nos tenemos que hacer cargo de algo que está un poco detrás de eso, que son una suerte de falsas premisas. Por ejemplo, cuando se dice que Chile es un país minero, lo que estamos haciendo, y cuando soportamos esta afirmación, lo que estamos haciendo es quitarle a todo el resto de las actividades una oportunidad para que Chile no sea un país minero. No sé si ustedes también han escuchado sobre la maldición de la abundancia.
¿Qué dice la maldición de la abundancia? Que si nosotros tenemos mucho de algo, ese mucho no se va no se va a convertir en un beneficio finalmente para el país. Y si nosotros decimos que un país es minero, 3 minutos. Ok, gracias. Y si decimos o creemos que un país es minero o es forestal o es petrolero, lo que estamos haciendo es justamente condenarlo a ser lo que decimos que es y no darle la oportunidad a otras actividades para que sea un país diverso. Nosotros miramos los países que han prohibido la minería. En América Latina por lo menos hay 2 países que han prohibido la minería. Claro, no han sido países mineros, pero no han sufrido ningún descalabro, ni han tenido repercusiones negativas económicas por prohibir una actividad tan prometedora como es la minería, ¿no? Y creo que si queremos encarar la realidad de las soluciones que requerimos nosotros para la minería, por ejemplo, en Chile, tenemos que hacernos un par de preguntas. Son preguntas que en realidad nadie se quiere hacer. Y la primera pregunta es, bueno, ¿para qué hacemos minería? Y si nos damos cuenta, estamos haciendo minería para engrosar los bolsillos de las empresas mineras transnacionales. Esas empresas mineras que son, como decía, extremadamente especulativas, por lo tanto estamos engrosando el capital especulativo a nivel internacional. Luego, si nos preguntamos ¿cuánta minería tenemos que hacer? Yo creo que en Chile ya se tomaron algunas decisiones y la respuesta es toda la minería que sea posible. ¿Y dónde queremos hacer minería? En todos los lugares donde sea posible. Entonces, si estamos hoy día enfrentando un proceso donde existe la oportunidad de tomar decisiones, creo que lo más importante es hacer esas preguntas y definir para qué queremos hacer minería, cuánta minería queremos hacer, dónde queremos hacer minería, para quién, con quién, y finalmente decidir cuál es la minería, si es que queremos hacer minería, cuál es la minería que queremos. Muchas gracias. ¿Van a hacer preguntas? No, mira, les propongo que hagamos las 3 ponencias y luego hacemos las preguntas. César, muchas gracias por la exposición y por el tiempo. Se agradece, caleta. Vilma Bellago, vamos contigo. Para que comprendamos y contextualizar cuando el problema es la solución, vamos a mostrar un video que muestra esta problemática. La empresa WPD y su parque eólico Negrete. Emplazado en el sector El Agro. Genera vulneraciones a la calidad de vida de los residentes de la zona, y su parque eólico, efectuando graves afectaciones a las familias que habitan el su lugar. parque eólico Negrete. El efecto sombra es Emplazado innegable. en el sector El Agro. El ruido emitido por los aerogeneradores emplazados a escasos 300 metros de los hogares es aberrante. Las vibraciones producidas por esto son muy intensas. Las abejas de las familias cercanas han desaparecido desde la puesta en marcha del parque eólico. Hace algunos días, los pozos por puntera, que abastecen el agua para el consumo, se han secado. La empresa AES Chile Exa Gener pretende construir al menos 5 proyectos eólicos en la provincia del Biobío, denominados parques eólicos, Mesa Mávida, Campo Lindo, San Matías, Don Álvaro y Los Olmos. Este último es el que lleva un mayor porcentaje de avance en su emplazamiento y el que ha generado, hasta el momento, mayores impactos y efectos negativos en el proceso de construcción hacia las comunidades residentes en la zona. Este último
Estas y otras situaciones de vulnerabilidad generan graves afectaciones a la calidad de vida de nuestros vecinos. Nuevamente, los vecinos han tenido que cortar el camino de la ruta Q860 a la empresa AES Chile, AES Gener, AES Andes, debido a los incumplimientos reiterados y los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo. Cortar el camino No al Parque Eólico Campo Lindo. A la empresa AES Chile, AES Gener, Desde la fecha AES de conocimiento del Andes, debido a los emplazamiento del proyecto, incumplimientos las reiterados comunidades y los existentes en el compromisos sector han adquiridos en las mesas de demostrado sus trabajo. afecciones y rechazo absoluto respecto de la instalación del mismo. Mire la edad que tiene mi madre. Desde la fecha de conocimiento del emplazamiento del proyecto, las comunidades existentes en el sector han demostrado sus afecciones y rechazo absoluto respecto de la instalación del mismo. En este momento, porque estudiaron a mi papá cuando estaba él en desahuciado de muerte. Y se lo pedí encarecidamente, no me moleste mi papá, porque el que hacía todos los semana me agarraba Estamos uniendo fuerzas. Nosotros tenemos paralizada esta obra desde el día miércoles, porque el día martes, se lo pedí encarecidamente. 14 de septiembre, frente a la faena, la empresa ingresó a un predio particular, arrasando con un montón. Tenemos paralizada esta obra sin permiso de los dueños. Un ilícito grave que cometió. No al Parque Eólico Mesamávida. Desde mediados del 2020, la empresa AES Gener construye el Parque Eólico Mesamávida en el sector El Ciruelo Sur. No al Parque Eólico El proyecto Mesamávida. obtuvo RCA favorable para su construcción en 2015 y presentó en 2019 una consulta de pertinencia en la que efectuó importantes modificaciones al proyecto, obtuvo RCA favorable las para cuales su construcción no en han sido 2015. evaluadas ambientalmente por la autoridad Y presentó en respectiva. 2019 una consulta Por de ende, pertinencia, el proyecto en construcción no cuenta con en la una que efectuó RCA válida. importantes modificaciones al Las más de proyecto, 35 familias presentes las en el cuales sector, no han sido compuestas en su evaluadas mayoría por ambientalmente adultos la mayores y autoridad niños, respectiva. no conocían el proyecto, Por ende, el ya proyecto en que la construcción empresa no decidió cuenta de con manera una RCA unilateral y válida. arbitrariamente Las que más de la comunidad 35 del Ciruelo familias Sur presentes en no el sector, existía en el lugar. compuestas en su mayoría Así por lo adultos refleja en su mayores y DIA. niños, no ¿De qué se trata básicamente esta iniciativa que fue ingresada a su discusión legislativa? Apunta a establecer una regulación que venga a dar soporte a los impactos negativos que tienen para las personas en este tipo de proyectos de aerogeneradores, propiciando medidas que endurezcan los elementos de evaluación ambiental y sirvan de sustento para una mejor implementación de este tipo de energías, permitiendo una vida armónica entre las comunidades y los proyectos de generación eólica. La diputada que promueve este proyecto, Joana Pérez, explicó los alcances de esta iniciativa. Es algo que ha surgido a propósito de los dirigentes y dirigentas de la provincia de Biobío, de las comunas de Los Ángeles, de Nacimiento, de Negrete, de Muchén, ya que ellos han levantado su problemática y visibilizado cuál es el que producto de la instalación de un parque eólico, ellos han sufrido consecuencias medioambientales en sus casas, en sus viviendas, en sus vidas. Y eso es lo que hoy día hemos querido regular en este proyecto de ley.
vemos con esta problemática que ya nos vamos a convertir en una zona energética. ¿Ya? ¿Por qué? Concepción fue con el plano regulador, lo industrializaron por completo, desprotegieron todas las zonas verdes, los humedales, todo lo que nos queda. Laja ya está declarado como zona seca. Las zonas rurales y agrícolas que quedan en la región del Biobío la están saturando con estos proyectos. Las napas de agua se van a alterar y se van a secar. Vamos a dejar de ser zonas rurales agrícolas y de producir. Y esta problemática no se está viendo. ¿Por qué? La mayoría de estos proyectos que ustedes ven acá fueron presentados entre el 2013 y el 2015. Nosotros, como lo veíamos en la presentación, omitieron que existía nuestra comunidad. ¿Por qué? En esa franja que ustedes vieron, que es nuestra comunidad, una franja roja, nosotros en un radio de 20 kilómetros tenemos 6 proyectos eólicos. Y no aparecemos en ningún proyecto como que nosotros existimos. ¿Por qué? Porque la franja de nosotros es la única que queda sin aerogeneradores. Solamente por eso, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos, si nosotros no nos hubiésemos dado cuenta con un proyecto que lo presentaron en el 2014, obtienen una resolución de calificación en el 2015, y todas esas falencias que nosotros hemos encontrado nos han servido, ¿por qué? Porque desde el día 1, esto fue el año pasado, en mayo del año pasado más o menos, que al frente de nosotros empezamos a ver movimientos, siendo que un proyecto fue presentado el 2014 y el 2015 y nosotros sin saber nada. Estos proyectos los presentan de una forma, después los modifican. Y al modificarlo, a nosotros nos sirvió porque todas las autoridades y los organismos competentes nos decían, no hay nada que hacer, nada, nada. Menos si un proyecto tiene una resolución de calificación ambiental. Pero nosotros golpeamos todas las puertas, una y otra vez, ¿ya? Y las autoridades que se atreven a alzar la voz y hacer algo, pronunciarse, es porque van a terreno. Las autoridades que se han atrevido a decir algo, a hacer algo, que les corresponde, que debieran hacerlo. No nosotros ciudadanos simples, que nosotros después de 6 años nos venimos a dar cuenta de estas irregularidades que pasaron por todos los organismos y no se dieron cuenta, y nosotros, sin tener ningún conocimiento, nos damos cuenta que la mayoría de estos proyectos lo están ingresando fraccionados. ¿Por qué? Porque ingresan con una declaración de impacto ambiental, no con un estudio de impacto ambiental. Y a través de esta problemática, todo el revuelo que hemos hecho, ahora los proyectos están ingresando con estudios de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque si siendo que estos proyectos a la primera autoridades que se le presentan es a los municipios. ¿Por qué el municipio en 6 años no fue capaz de decirnos tienen un proyecto frente a sus hogares, donde ustedes van a tener aerogeneradores de 220 metros a menos de 200 metros de su hogar? Como son con declaración de impacto ambiental, la participación ciudadana, si nosotros no la pedimos, pasa. ¿Pero por qué la autoridad lo deja pasar y no lo dice? A través de eso nosotros logramos que ahora las participaciones ciudadanas en la región del Biobío sean abiertas, pero queremos llegar a que las participaciones ciudadanas sean vinculantes, ¿ya? Y que los proyectos se presenten con estudios de impacto ambiental. Nosotros estamos dando una pelea contra gigantes, lo sabemos. Nosotros, específicamente en la comunidad del Ciruelo Sur, se está enfrentando a Exgener. Todos sabemos quién es Exgener, que ahora es AES Chile. Una empresa muy poderosa, pero a pesar de eso, nosotros con un proyecto con RCA, ¿podemos mostrar la foto? Con RCA, que ya es un proyecto que ya se estaba ejecutando. Hemos sido tan insistentes y hemos leído tantos documentos que hemos enfrentado a todas las autoridades y a la empresa también, y logramos mover 2 aerogeneradores de los 3 que teníamos a menos de 200 metros de nuestros hogares. ¿Saben lo que le significó la pérdida a Exgener? 7.000 millones de dólares. ¿Ustedes creen que ha salido en alguna parte? ¿Ustedes creen que alguna autoridad ha pronunciado, ha dicho algo? No. Pero nosotros, sin embargo, seguimos peleando por otros proyectos. Ahora estamos peleando por un proyecto Campo Lindo que tiene 8 puntos críticos, que están entre 30 y 300 metros de los hogares. ¿Con qué criterio pueden decir que eso está bien? En Chile no hay normativas,
Y porque no hay normativa, dicen que pueden hacer lo que quieren. A través de eso nosotros logramos presionar a las autoridades y que se presente un proyecto de ley, que al menos se regule la distancia, algo que no había. Por eso que nosotros decimos que esta problemática de soluciones, ¿por qué? Porque todo estaba pasando como que todo estaba bien, y realmente no estaba bien. Porque estas empresas, lamentablemente por ser proyectos de necesidad de nivel superior, además nosotros le aportamos, porque el Estado le aporta el 30% con nuestro dinero. Y las empresas en 3 años recuperan toda la inversión. Y estamos hablando de proyectos de sobre 250 millones de dólares. Y que además ellos adquieren compromisos voluntarios con las comunidades, que no los cumplen. Para todo lo que generan, tampoco tributan en las regiones ni en las comunas. A través de eso, el último proyecto que está presentando otra empresa, que es Cielo Blin, descubrió tanta problemática, tanto boche que hemos metido, porque todas estas empresas tributan en Santiago. Pero todas estas empresas, cuando hacen un proyecto, son por sociedad por acciones. ¿Qué significa? Que ellos pueden cambiar la dirección al lugar donde están. Y el reciente proyecto, que es Peñasco Ventoso, que abarca 3 comunas, Los Ángeles, Quilleco y Tucapel, son 81 torres de 221 metros. La empresa va a cambiar la dirección y va a tributar en esas comunas. ¿Se podía hacer? Se descubrió ahora porque nosotros hemos puesto esto en la palestra y las autoridades no se dieron cuenta. Entonces, en estos momentos, nosotros, lo más importante para nosotros es la información. Porque todas estas cosas pasan por falta de información. Nosotros hemos tomado un rol súper importante, que es socializar y visibilizar esta problemática. Lo que ustedes vieron en el video, nosotros en nuestra comunidad del Ciruelo Sur tenemos más de 90 videos. 90 videos que son para sensibilizar, educar e informar a las comunidades y a las autoridades, porque ha sido un trabajo de sensibilizar a las autoridades que no saben nada. Se hacen los desentendidos y uno les tiene que explicar. Entonces, esto para nosotros, algo que iba a seguir pasando, lo logramos poner en la palestra y ya no va a pasar desapercibido, porque las comunidades están informadas, están empoderadas y saben que tienen derecho, que tienen que hacer valer. Eso. Muchas gracias, Vilma, tremenda experiencia, aleccionadora. Ahora estamos en línea con Sergio Ríos, Javier. Dice que está esperando entrar hace media hora. Estos son los imponderables. Bueno, entonces, mientras llega Sergio, vamos a conectarlo por acá. Preguntas a César y a Vilma. ¿Quién dijo yo? Por allá, Marjorie. Quiero preguntarle a Vilma que nos profundice un poco más con ese asunto del cambio de tributación, de sector donde tributan, porque a nosotros nos pasa lo mismo con el puerto y zona de sacrificio y toda la plata se queda en Santiago. Eso. Por acá, otra pregunta, y por allá. Perdón la ignorancia, pero me quedé con mucha curiosidad de saber cuáles son los 2 países que tienen prohibida la minería. Y si es que hay algún país que haya sido minero y luego de haber vivido la experiencia haya renunciado a esa fuente de ingresos. Gracias, Paula. Por acá. Hola, yo tenía una pregunta respecto a la minería. ¿A qué se refiere cuando se habla de minería especulativa y también respecto a los capitales especulativos? Si es que puede hacer como una aclaración para poder explicar después a la gente quizás que no es tan entendida dentro de esta materia. Gracias. Ahí estamos con las 3 preguntas de la primera ronda. ¿Estamos claros con cada quien, cierto? Gracias por las preguntas. Los 2 países que prohibieron la minería
que la prohibieron no hace mucho tiempo fueron Costa Rica en primer lugar, prohibió la minería metálica a cielo abierto. Y el otro país que prohibió toda la minería, es decir, metálica, no metálica, a cielo abierto, pequeña escala, artesanal, etcétera, fue El Salvador. Esa prohibición no es de hace tanto tiempo, debe ser unos 4 años más o menos, 5 años. En el caso de Costa Rica fue, yo diría, cerca de 10 años. No eran países mineros, pero en el caso de Costa Rica, tal vez lo más importante ahí fue la destrucción de un bosque que estaba protegido y que obviamente la gente no aceptó que se destruyera ese bosque, y eso generó una reacción muy grande que después fue, digamos, fue recogida por la presidenta de ese tiempo. Y en el caso de El Salvador, tal vez la motivación más importante fue que el proyecto tuvo varias víctimas fatales, y fueron personas de las comunidades que fueron criminalizadas y fueron asesinadas, incluso antes de que el proyecto se pusiera en funcionamiento. Respecto a la minería como actividad especulativa, si nosotros nos damos cuenta, las empresas mineras trabajan principalmente con acciones. Basta que un ejecutivo de una empresa haga un anuncio para que haya cambios en el valor de las acciones. Hace poco, por ejemplo, Elon Musk habló sobre un descubrimiento respecto de las baterías de litio, y el precio del litio se desplomó. Si uno si uno sabe que es especulación y compra acciones en ese minuto, entonces obviamente que va a ganar dinero, porque esas acciones recuperan después el precio y eventualmente se multiplican el precio. Y los capitales especulativos son los capitales que se dedican justamente a invertir y a desinvertir en minería y en otras actividades, y ahí tenemos fondos de pensiones, y tenemos, digamos, grandes capitalistas como, por ejemplo, Soros, o como el mismo dueño de Microsoft, el señor, ¿cómo se llama este? Bill Gates, y una serie de otros, ¿no? Entonces, hay capitales que están haciendo seguimiento a esto y van adquiriendo acciones cuando los precios bajan, sabiendo que los precios después van a subir. Bueno, son algunas de las especulaciones relacionadas a esta actividad. Con respecto a las empresas, AES Chile crea una empresa intermedia que es Norgener. Lo voy a explicar con AES Chile. Y Norgener crea sus empresas por acciones por cada proyecto, en donde se emplaza con un proyecto, por ejemplo, el de nosotros es Parque Eólico Mesa Mávida, y la empresa se llama así, Parque Eólico Mesa Mávida, Sociedad por Acciones, y esa empresa que ellos crean, que es intermedia, a esa empresa le pueden poner la dirección donde se ubican, y así tributan. Es súper simple, no es algo complejo, es algo tan simple que es un tema de voluntad, pasa por eso, nada más. No es un trámite así tedioso que tengan que hacer, no. Es colocar la dirección en donde se van a emplazar, es así de simple. Y eso lo hizo la empresa Cielo Blin con este último proyecto. Entonces esto nosotros podemos empezarlo a pedir con los otros proyectos. ¿Por qué si una empresa lo está haciendo, por qué no lo puede hacer la otra? Gracias, Vilma. Quedó claro. ¿Me esperáis un poco, Luis? Porque ya ahora sí se sumó Sergio, que estaba con un enlace roto, pero ahora ya el enlace está correcto, para que escuchemos la tercera, y Luis es el primero de la segunda ronda de preguntas, ¿vale? Sergio, bienvenido.
Acabamos de escuchar a César y a Vilma y ahora lo bienvenimos a usted con estos 15 minutos. Gracias por acompañarnos. Te podemos poner en pantalla completa, ¿cierto? Ahí sí. Ok, ¿estamos? Ahí estamos. Se te Sí, se escucha muy escucha. bajito. Voy a ver, ¿y ahora? Un poquito mejor. ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Me escucha o no? Dale. ¿Se me escucha? Se sigue escuchando bajo, pero estamos perillando por acá, parece. Claro, debe ser. Sí, porque allá. nosotros aquí lo escuchamos bien. Sí, allá. Aquí te escuchamos bien, Sergio. Ok, gracias. Ya, ¿puedo comenzar o todavía hay que hacer algún ajuste de sonido ahí? A ver, dale. ¿Me escuchan ahora bien? Extraordinario, demasiado bien. Ya, dale. Ya, demasiado bien. Perfecto. Bueno, saludarlas. Buenas tardes y gracias por la invitación a esta actividad. Por lo que hemos conversado con Consuelo, yo voy a hacer una presentación que tiene que ver con las políticas públicas y el sector campesino. Voy a tomar como ejemplo la región de Coquimbo. No sé si puedo compartir la pantalla. Sí. Ahora te habilitan. Estaban acomodando la cámara para que pudieras ver que había auditorio. Sí, no, sí vi que hay bastante gente ahí. Bueno, yo voy a Ahí está referirme... compartiendo pantalla. Hay Sí, que activar... voy a agrandarla, sí. ¿Ahí sí? Súper bien. Ya, yo voy a referirme a lo que está ocurriendo desde ya bastante tiempo a la fecha con los campesinos, con las economías campesinas en el país y en particular en la región de Coquimbo, dado el enfoque de desarrollo que tiene el país y en particular cómo en este enfoque participan los campesinos. Para aquello yo voy a hacer una definición, ¿no?, que tomo de un autor que es José Luis Calva y que me parece necesaria como introducción para que se entienda a qué me estoy refiriendo y por qué las políticas públicas afectan de una manera negativa a este sector. Entonces estoy hablando de un campesino que es un poseedor de una porción de tierra, no importa la forma de tenencia, controla una porción de tierra, que la explota por su cuenta, con su propio trabajo y el de la familia, y que es dueño de los frutos que obtiene de ese trabajo en esa tierra. Y el objetivo es la satisfacción de las necesidades familiares. Esa es una definición universal que mucha gente comparte, digamos, aunque hay otras, pero mucha gente comparte, es que estamos hablando de un sector de trabajo por cuenta propia y que ha sido una característica del campo chileno desde siempre y que se ha visto muy afectada este tipo de economía durante la implementación del modelo económico vigente. Entonces, en este modelo económico se le asignan funciones a este tipo de productor y que no están explicitadas, obviamente, son lo que uno desprende del análisis, en el análisis y de los resultados que hay en la aplicación de la política. Uno de esos roles es que provea de fuerza de trabajo al conjunto de la economía, rural, urbana, ya sean actividades primarias, secundarias u otros, pero la economía campesina tiene como función proveer fuerza de trabajo dentro de este enfoque. Producir materias primas para la agroindustria. El procesamiento está a cargo de otro tipo de empresas, no de unidades campesinas, porque hago la distinción, además, refuerzo lo que decía adelante, en el sentido de que los campesinos no pueden ser vistos como empresas, no es lo mismo que una empresa. Eso que yo describía, que lo define, lo hace distinto a lo que entendemos hoy día como empresa dentro de un modelo capitalista. Que lo que hacen entonces como un rol asignado es proveer de materias primas a empresas capitalistas que procesan, ¿no?, la llamada agroindustria. Y por otro lado, también un rol asignado en este modelo es que son oferentes
en el mercado de tierras. Ellos ofrecen tierra para una dinámica de mercado que supone que las tierras tienen que ir siendo traspasadas permanentemente a aquellos que tienen mayores condiciones para trabajarlas y producir una lógica empresarial. Y recalco esto nuevamente, lo empresarial, porque tiene que ver con algo distinto a los campesinos, es que las empresas como tales, las auténticamente capitalistas, lo que tienen como objetivo es maximizar la ganancia, no satisfacer necesidades como lo hacen los campesinos, por lo menos en el concepto del análisis que estoy haciendo. Entonces, en esta lógica de modelo de desarrollo, ya lo que se espera de los campesinos como de otros sectores productores tiene que ver con que sean parte del aumento del crecimiento económico. Es un modelo que se basa en el crecimiento económico, por tanto, los campesinos no podrían quedar fuera de ese rol, si bien tienen una lógica distinta, pero en el enfoque, en el modelo, se les exige que también sean parte de la ampliación del crecimiento económico y por tanto las políticas que se destinan hacia ello, que se elaboran hacia ello, hacen que, o que tiendan a también ser agentes en este sentido. Aumentar la productividad es lo que se busca, es decir, con menos recursos, generar más productos, ¿no? Y esa es la idea, y por lo tanto, para ello, tienen que abandonar su lógica de economía diversificada. ¿Ya? Los campesinos producen muchas cosas, pero eso hace que pierdan capacidad para crecer y por lo tanto se les va forzando a la especialización, ¿no? Entonces, y eso con el único objetivo de aumentar la productividad del trabajo. Y por lo mismo, aumentar la competitividad sectorial, es decir, del sector agrícola, ellos tienen que ser parte también de esta lógica en que el sector tiene que ser competitivo, porque en el enfoque de desarrollo dentro del modelo neoliberal entiende de que todos tenemos que contribuir a competir en un mercado abierto. Y por lo tanto, los campesinos no quedan ajenos a eso. Aumentar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, ¿no? Es decir, con lo poco que tengan, poder producir más y por lo tanto la tecnificación de lo poco que tienen es necesaria y si no puede hacerlo, entonces va a tener que también entregar esos pocos recursos hídricos. Y por otro lado, también se asume que hay que mejorar la relación que tienen con las instituciones sectoriales, ¿no? Aquí no se trata de verlos como un sector productivo, con una forma de trabajo particular, con una forma de asentamiento en el territorio, una forma de vida, sino que se trata de verlos también como un productor de algo, ¿no? Entonces, por eso que la relación con las instituciones sectoriales es clave. Ellos no son vistos como lo que son, diversificados, sino que son vistos como productores de algún rubro en especial y por eso es que se busca que se especialicen. Y por otro lado, tienen que estar insertos en esta armonización capitalista general, ¿no? Esa es la idea. Por eso que desde el enfoque a los campesinos, que se describen como yo lo hacía en la primera lámina, se les entiende no como campesinos, aunque se les diga campesinos, aunque sean incluidos en políticas públicas que dicen relación con, o con el rótulo de agricultura familiar campesina, del punto de vista concreto, en lo económico, se les entiende como pequeños productores capitalistas, pero ineficientes. Entonces, son ineficientes porque son pequeños y porque además carecen de una serie de otros atributos necesarios que debe tener cualquier empresario. Y por lo tanto, se dispone un paquete de apoyo tecnológico, de apoyo en algo de capital, de capacitación, para que cada vez se parezcan más a los empresarios capitalistas, que esa es la idea, de transformarlos de campesinos a capitalistas. Eso ha sido todo el esfuerzo que ha hecho el Estado de Chile por mucho tiempo para lograr que ellos también contribuyan a las mejoras que un modelo de crecimiento necesita. Y por lo tanto, ¿sí? Desde el punto de vista territorial, se plantea, ¿no?, de que los organismos públicos, llámese INDAP, llámese FOSI, llámese Cercotec, cuando trabaja un campesino o en territorios rurales donde hay campesinos, la idea es movilizar a todos los productores hacia lógicas de negocio, ¿no? Ese es el sentido. Ya aquí no interesa, no se visibiliza
no se entiende que los campesinos puedan intercambiar fuera de los mercados, ¿no? La producción siempre es para el negocio, olvidándose que los campesinos en su forma también requieren producción de autoconsumo, de intercambiar con otros, ya para pagar servicios que se prestan territorialmente, localmente, comunitariamente. Por lo tanto no pasan las cosas por los mercados, sino que se intercambian fuera de ellos. Y también se olvida de que en las comunidades, en los territorios, la gente participa, actualiza sus relaciones sociales, sus compromisos a través de actividades que requieren aporte de productos para que se realicen esas ceremonias. Entonces también se olvidan de eso. Sencillamente lo que importa es que este productor, que es pequeño, que es chico, que es carenciado, tome lógicas capitalistas y por lo tanto se especialicen, insisto en eso, abandonando que tienen otras funciones, que el destino de sus producciones también son de otro tipo. Ya se refuerza mucho esta identidad territorial para la competitividad, ¿ya? La idea de la denominación de origen, la idea de que son territorios que producen algo para el mercado y que se les quiere identificar como eso, como la lógica, digamos, ¿no?, de que el Paine se produce en sandía y que la región de Coquimbo es de queso y que la región o la zona de Chimbarongo es de mimbre, etcétera, ¿no? O sea, esa es la idea de que tengan algo con lo cual competir territorialmente. Entonces, que tiendan hacia ese tipo de identidad, ¿ah? Una identidad de mercado. Y lo otro, ¿no?, como modelo, que es la gestión y la cooperación público-privada. Esa es la idea de que los privados y lo público como Estado, como servicios, como programas y proyectos, ya apoye y refuerce esta idea de territorio que tiene esas características que acabo de mencionar también. El desarrollo de la competitividad empresarial es clave y el acondicionamiento del territorio para la competitividad. Es decir, todo lo que se haga en materia de infraestructura, lo que se haga en materia de servicios, tiene que tender hacia allá, ¿no? Entonces la idea de que esa es la lógica en la cual los campesinos deben participar y desde los territorios entonces acomodarse, ajustarse ya en las relaciones con los demás. Resultados, ¿no? Algunos resultados al respecto, ¿ya? Que no son, estos son antiguos de discusiones que se dieron en la región de Coquimbo, de cómo operó este modelo, qué es lo que pasaba con este modelo, y aquí tomo un marco, un esquema conceptual, digamos, para entender que los campesinos, ya como tal, en la definición que decíamos, es una forma de trabajo, una lógica, una racionalidad, en la cual la fuerza de trabajo familiar y la tierra, el agua y otros medios de producción están en permanente equilibrio. Eso si no hubiese un mercado que los tensiona, ¿no? En permanente equilibrio. Es decir, la fuerza de trabajo que se usa en esos recursos ya obtiene un beneficio, un producto que retorna la fuerza de trabajo y por tanto está en permanente equilibrio. Es decir, ya no es un sector que produzca ganancia, no es su lógica, no son sus objetivos ni son sus expectativas, a no ser que se les cambie eso a través de la relación con las instituciones externas, que es lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que se esperaba y qué es lo que planteaba el Estado de Chile cuando asume que los campesinos deben incorporarse a la lógica empresarial? Era que se convirtieran en empresarios y se le hace una oferta muy concreta, ya desde los mediados de los 70, a partir de entonces, pero fuertemente, y diría intensamente, a partir de los 90. A partir de los 90 que se dicen los campesinos, mire, ya antes el modelo era para otro tipo de productores, para empresarios que tenían más recursos, el modelo también es para ustedes. Por lo tanto, si siguen la misma lógica empresarial, ustedes debieran transformarse en empresarios. Es decir, disminuir cada vez más la fuerza de trabajo familiar en esta relación y aumentar la disponibilidad de recursos, o la misma disponibilidad de recursos, pero ya con fuerza de trabajo contratada, ¿sí? Esa es la idea. El resultado es inverso, ¿no? Que la fuerza de trabajo familiar cada vez tiene menos recursos y por lo tanto se van a convertir tarde o temprano en familias asalariadas puras, van a perder esta condición de trabajadores por cuenta propia, autónomos, que producen bienes que son de ellos, que son propios, sino que más bien van a producir para otros. En ese esquema, digamos, lo coloco porque
porque la idea es que vayan, como está puesto este esquema dibujado, que vayan hacia arriba, pero finalmente el resultado es que van en la dirección contraria. Es decir, ahí tengo un ejemplo de datos oficiales, digamos, de lo que pasó cuando se implementó este modelo. Se comenzó a implementar a 10 años de la implementación, entre el 92 y 2002, teníamos que en la región de Coquimbo habían 8.435 unidades productivas campesinas, que uno las podía definir que estaban ahí al medio del esquema que estoy mostrando, ¿ya? Y después de haberle ofrecido, de haber invertido muchos recursos, muchos millones de dólares que se pidieron a bancos internacionales para modernizar a los agricultores campesinos, finalmente estos bajaron a 5.588. Uno podría haber esperado que esa diferencia de 3.000 aproximadamente las encontráramos en quienes se identifican como empresarios, pero no estaban ahí tampoco. También había menos empresarios por una cuestión de concentración de los recursos y del capital. Pues había menos campesinos, menos empresarios, y ¿qué es lo que había más? Eran asalariados rurales, o bien migración, ¿ya? Asalariados que de rurales pasaron a urbanos. Hubo un proceso fuerte migratorio, y en la región de Coquimbo, que es el ejemplo que estoy dando, justamente se da que la mayor tasa migratoria de los últimos 40 años se da en este decenio. En los años, entre el 90 y el 2000, se da una migración fuertísima hacia las grandes ciudades de la región y de fuera de la región, justamente por la pérdida de la condición campesina. Es decir, ya la oferta que se le hace a los productores de que se conviertan en empresarios no es tal, finalmente, en términos del resultado. Ya se invierte mucho, pero no resulta esta transformación, ¿no?, como se había planteado, sino que lo que ocurre finalmente ya es que se van transformando en familias asalariadas, es decir, altamente dependientes de nuevos dueños de la tierra, nuevos dueños del capital, nuevos dueños del agua. Y eso es lo que finalmente está ocurriendo, y lo muestro acá porque cuando más se intensifica es cuando más el Estado le incorpora recursos para hacer esa transformación. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Ya? Y aquí tiene que ver con un debate que actualmente hay en la región de Coquimbo. Hay una gran discusión respecto de eso, porque los campesinos evalúan, después de 10 años de estar involucrados con el Estado, con los servicios del Estado, principalmente de INDAP, y les planteó lo que yo les acabo de señalar, de esta transformación hacia convertirse en empresarios y por tanto una vida mejor como tales, como empresarios. Ellos lo evalúan en el año 2005, 2004-2005, y dicen, esto no ocurrió. Ya lo venían diciendo en ese tiempo. Esto que nos ofrecieron no ocurrió. No nos transformamos en empresarios, sino más bien nos transformamos en asalariados. ¿Por qué? ¿Ya? Porque trataron de hacer algo en gente que tenemos otra lógica, ¿no? Y ellos lo plantearon así en un documento que escribieron los campesinos de la región de Coquimbo, que se llama Contenidos para una política rural y campesina de esta región. Y en ese documento, el 2005, que se hizo público, ellos decían, no nos están entendiendo cómo somos. Somos altamente diferenciados social y territorialmente. No somos un sector homogéneo. Nos parecemos porque somos todos cuentapropistas, pero somos distintos si estamos en riego, si estamos en secano, ya somos distintos si estamos más al norte, más al sur, porque tenemos características de recursos y disponibilidad distintas. Ya algunos vivimos en comunidades, otros viven en propiedad individual. Los que viven en comunidades tenemos acceso a un terreno común donde tenemos ganado, otros no lo tienen, etcétera, ¿no? Hay una diversidad social y territorial necesaria que nadie estaba considerando, y ellos cuando nos ofrecen lo que nos señalaba el Estado en todo este periodo. Ya, es decir, tenemos sistemas productivos, dicen ellos, tremendamente diversificados, con agricultura, ganadería, apicultura, silvicultura, etcétera, ¿no? Y otras actividades como la minería piscinera, la pesca en algunos casos en la costa, comercio, artesanía y otras actividades por cuenta propia que son muy comunes, ¿no? Y que uno la visualiza rápidamente cuando trabaja efectivamente entendiendo cómo funcionan estos sistemas productivos. Ellos resaltan esta idea del trabajo familiar, ¿no? Ellos dicen, ¿no? Nos quieren transformar, es decir, quieren que aumentemos la producción, aumentemos la productividad, y para hacer eso tenemos que contratar, y nosotros no vamos a contratar porque no tenemos para contratar, y tampoco nuestro objetivo maximizar beneficio. Por tanto, no es nuestra lógica, e insisten en que hay un trabajo familiar que entender y reconocer
que los diferencia del sector empresarial. Y señalan que los ingresos que obtienen, por un lado es para volver a producir y para otro lado es para reponer su fondo de consumo familiar, es decir, todo lo que requieren para vestirse, para comer, para la salud, para la educación, para lo que ellos definan culturalmente en cada momento. Por tanto, el objetivo es satisfacer necesidades y mejorar la calidad de vida de toda la familia, ¿ya? Y no el objetivo, insisto, es maximizar ganancias e invertir y ampliar la escala de producción permanentemente. Y plantean también que la seguridad en el acceso a la tierra y el agua constituye un aspecto fundamental para la existencia campesina. Ellos entienden que después de un periodo de aplicación del enfoque dentro del modelo de economía abierta y competitiva, la aplicación, digamos, de la política pública hacia ellos, de hacerlos empresarios, lo que había significado una pérdida de tierra y una pérdida de agua, ¿ya? Y por lo tanto, si eso estaba ocurriendo, estaba en peligro su condición campesina, y eso es lo que hasta el día de hoy mantienen como planteamiento. Y ahí se proponen un cambio, ellos plantean hacer algo distinto, ellos en aquel periodo 2005 dicen vamos a construir una política rural, o debiera construirse una política rural regional que reconozca nuestra condición de campesino. Hay un modelo global, hay un enfoque nacional, políticas públicas que ejecutan organismos del Estado como FOSI, SECOTE, INDAP y otros, que nos dicen que tenemos que transformarnos en empresarios. Nosotros queremos una política regional rural que no nos transforme en empresarios, sino que campesinice, todo lo al revés, ¿no? Que no perdamos la condición campesina, sino que mantengamos y la reforcemos la condición campesina, y trabajan, ¿no? Y ahí yo muestro una foto de cuando eso se plantea, el trabajo que ellos hicieron en aquel tiempo, y que persiste hasta el día de hoy, ¿no? Persiste hasta el día de hoy. Hay una foto de 2014 cuando los campesinos están en la testera hablando del agua, pero hablando de la tierra, hablando de la condición campesina. Estamos ya en los tiempos, Sergio. Termino en 2 minutos. Conclusión de esto, ¿no? El planteamiento que proviene desde el Estado, de los instrumentos del Estado, ¿ya? Es que van a dejar de ser pobres si se transforman en empresarios. Por lo tanto, se dispone una batería de instrumentos de apoyo específicos en capacitación, asistencia técnica, créditos, etcétera, para que eso ocurra. Resultado, todo lo contrario, ¿no? Transformación de los campesinos en asalariados en forma permanente y migración, ¿ya? Y con migración. El punto es que eso no es visto como un problema como un problema o como un fracaso de la política pública, sino también es vista como éxito, porque lo que se pretendía, si bien en el discurso era transformarlo en empresario, lo que se pretendía era disolver esta relación de equilibrio entre la familia, sus fuerzas de trabajo y los recursos que disponían para satisfacer sus necesidades. Eso es lo que había que romper, porque bajo esa condición no se crece. ¿Ah? No se crece como espera el modelo. Por lo tanto, había que transformarlo. La oferta fue en empresario, el resultado fue en asalariado, pero bienvenido, ¿no? Del punto de vista del mismo modelo, porque como asalariado se aumenta la productividad del trabajo, que es lo que importa finalmente, no poner en peligro el modelo de crecimiento. Modelo de crecimiento, por lo demás, que por este y por otras razones, hoy día está tremendamente cuestionado y obviamente ya tampoco puede ser presentado como alternativa ni para los campesinos ni para otros sectores de nuestra vida nacional, y principalmente de los sectores rurales que trabajan de esta forma. Esa sería mi presentación, que me pasó un poquito. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Quedó clarísima. Mira, teníamos una pregunta de Luis acá atrás, y si es que hay un par de manos más para el panel, las levantan ahora. Hola, muchas gracias a los panelistas. Todo muy interesante. Para Vilma, respecto de cuál fue el resquicio o la forma legal que usaron para que sacaran los molinos. Esa es mi pregunta. ¿Una pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta al panel? Por acá César, Lucio tiene una pregunta. Sí, para Vilma también, si en el discurso, en el relato, la empresa promueve esto de, bueno, la energía verde obviamente, pero
la vinculación con el hidrógeno y con esas nuevas formas que está adquiriendo el proyecto de exportación de energía. César. Gracias, yo tengo una pregunta para Vilma también. En esto de buscar aliados en las luchas respecto de este problema que ustedes están viviendo, ¿no han visto, por ejemplo, el hecho de que se está generando deforestación en la Amazonía para construir las aspas de los molinos? Las aspas de los molinos tienen madera de balsa, y la madera de balsa proviene justamente de Ecuador y Colombia, y hay gente ahí que, bueno, se opone, y donde eventualmente podría haber algún tipo de solidaridad, articulación, etc. Súper, yo voy a hacerle una pregunta al Sergio y empezamos la ronda de respuestas. Si es que ese es el resultado y hay masa crítica en la región de Coquimbo en relación a la política implementada por el Estado, ¿por qué sigue habiendo lista de espera para ingresar al INDAP, al Prodesal, a los Cercotec? ¿Por qué no se logra retomar, siendo que es una memoria reciente, la capacidad del trabajo por cuenta propia y de articulación que tenía mejores réditos un poquitito de años atrás no más? Entonces vamos con Vilma las respuestas y luego a Sergio. Ya. Respecto a los requisitos legales, nosotros tenemos más de 4 denuncias, hemos puesto recursos de protección que han sido, ni siquiera lo han considerado. De todas las denuncias que hemos hecho a la Superintendencia del Medio Ambiente, al CEA para invalidar estas resoluciones de calificación ambiental, porque presentan un proyecto, por ejemplo, de 43 aerogeneradores y después lo bajan a 14. Pero suben el rotor, suben los megawatts, suben la altura, todo, ¿ya? Y ese punto nosotros lo tomamos. En el caso de Mesa Mávida eran 43 aerogeneradores, los bajaron a 14. ¿Por qué no pueden mover a esos puntos que eliminaron los aerogeneradores que nos están molestando a nosotros? Nosotros de todas las denuncias que hemos hecho, la única que está acogida es la que hemos hecho por fraccionamiento. Pero ahí estamos todavía. Lo que a nosotros nos resultó es la presión que nosotros hacemos a la empresa, y porque a esta empresa les molesta mucho que se ensucie su imagen, ¿ya? Si tú pones a Exgener, vas a encontrar, pero muchos videos que nosotros hemos subido en las redes sociales mostrando la realidad de Exgener. Entonces, esa presión que nosotros hemos hecho, articulada en la región, porque nosotros apoyamos a todas las comunidades que están con proyectos energéticos, y si alguna tiene una dificultad, partimos en bloque los que podemos y hacemos alguna acción. Eso es lo que a nosotros nos ha servido, la resistencia, porque eso es lo que más les molesta a la empresa, que se ensucie su imagen. Respecto lo que decía, para nosotros ese es un dato súper importante que lo vamos a apuntar ahora y lo vamos a atacar también. Así que se agradece, nosotros no habíamos considerado ese punto. ¿Se me fue otra pregunta? ¿Cuál era? Ya. Con respecto al vínculo con el hidrógeno verde, lo que ustedes ven allá, eso es el Biobío, ¿ya? Lo de acá es Negrete, esa imagen es real, ¿ya? Los aerogeneradores que nosotros pusimos allá es como para poner la diferencia que va a ser el impacto visual. Pero nosotros lo que hemos descubierto, nosotros, no la empresa que se pronuncie o diga algo, es que todos los conjuntos de proyectos energéticos que hay en la región del Biobío apuntan todo a la producción del hidrógeno verde, porque en el Biobío ya se presentó la carretera hídrica, y nosotros sabemos que la carretera hídrica es para la producción del hidrógeno verde porque necesita la energía eólica y el agua. Nosotros hemos sido súper energéticos en emplazar a las autoridades, y nosotros con quien más peleábamos en la región del Biobío era con el ex Seremi de Energía, Mauricio Enrique. Y él en algún momento de su ofuscación entre
entre enfrentamientos que teníamos, nos dice súper claro, aquí los proyectos se van a seguir haciendo porque están las líneas de distribución. Y nosotros le decíamos a él, nosotros sabemos que aquí hay algo más, y le decíamos que era el tema del hidrógeno verde. Él renunció, lo pusieron como noticia en todas partes, pero nadie comentó, omitieron o quisieron omitir que la renuncia no fue porque sí. Mauricio Enrique está aquí en el Ministerio de Energía liderando la producción del hidrógeno verde. Está todo claro. Gracias, Vilma. Sergio, te dejamos a ti. Sí, yo creo que el análisis para entender la situación que tú señalas de que hay mucha gente que busca todavía participar de los programas públicos que tienen el enfoque que yo describía y tiene que ver con varias cosas. Una, principalmente, es porque tampoco hay muchas alternativas, ¿no? Hoy día dentro de apoyos que ellos puedan recibir. O sea, hay bastante abandono del sector campesino en general, ¿ya? Y por lo tanto, frente a las opciones que tienen de volver a lo que hacían o reordenarse, es muy poco, ¿no? Porque perdieron población. La gente que perdió en esto, que se descampesinizó, ya se fue, está en la ciudad, está afuera o vive en el campo de manera muy marginal. Y los que quedaron, aquellos que todavía aparentemente algo les ha servido, el enfoque, el modelo, los instrumentos, digo algo que se mantiene allí y todavía con la esperanza de que la oferta funcione. Es decir, que si me capacito, que si me especializo, que si me apunto al mercado, sabiendo que ha habido mucho fracaso de los vecinos y de otros. Entonces yo diría que hay una parte importante de campesinado que está muy marginal, que usa los instrumentos a veces pensando en que la oferta va a funcionar, pero a veces también pensando en que la oferta no funcionó, pero necesito esos recursos para otras cosas. Y voy a colocar un ejemplo muy concreto que se observó en algún momento cuando el Estado les ofreció naves, plástico e infraestructura de riego, todo para producir claveles bajo plástico. Los viejos dijeron que sí, botaron los claveles y dejaron en la nave para producir hortalizas de invierno. Bueno, y que no era la oferta que le estaban haciendo. ¿Qué dijeron? Bueno, no tenemos otra alternativa que ir a buscar la plata ya para hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ahí tenemos una suerte de gente que sigue creyendo y otra que utiliza en términos muy funcionales también lo que el Estado puede ofrecer. Pero por otro lado, tampoco tenemos una alternativa tan clara de cómo reemplazar el enfoque actual por un nuevo enfoque, porque además la acción del Estado caló profundo en la forma de trabajo, es decir, en la medida que se fueron especializando, y muchos lo hicieron, también se fueron colocando más individualistas, porque estoy compitiendo con mi vecino, estoy compitiendo por la tierra, estoy compitiendo por el agua, por llegar primero al mercado, y eso se instala en la práctica y se instala también como ideología. Entonces, no es tan fácil hacer la transformación. Está constatado, como lo señalaba adelante, está discutido, pero el pasar de esa constatación, de esto que es más conceptual, a la práctica también requiere una acción que no está claramente organizada. Y por otro lado, yo diría que generalmente no se observa esta situación en los campesinos. Creo que la acción de muchas instituciones, ¿no?, que trabajan en áreas como del medio ambiente, por ejemplo, y que ustedes son parte de ella, es decir, no están asociando los aspectos de este tipo de economía, no siempre están asociando este tipo de economía con la acción que hay que hacer. Es decir, se ve a los agricultores en general muy parecidos, la diferencia entre chico, mediano y grande, y esta lógica, cuenta propista, esta lógica de producción no para los mercados, esta lógica de producción para intercambio comunitario, no es observada, ¿ya? Y no es observada porque no se la asocia, que también tiene que ver con una forma de asentarse y de manejar o de relacionarse con la tierra y el agua. Y creo que no es vista generalmente, y por tanto yo diría que el tema campesino no aparece en la discusión, en el debate ya sobre lo que hay que hacer o el desarrollo
y el medio ambiente, por ejemplo, que sería una alternativa. Tanto así que un candidato presidencial recientemente que se supone que estas cosas debiera contenerlas, no las contuvo en su programa, es decir, no aparecía el concepto campesino por ninguna parte, ¿no? Porque no es visto, como que no fuese el problema, ya como que la posibilidad de desarrollarse con campesinos se desechó, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos optando por el crecimiento. Y como estamos por el crecimiento, esto, digamos, igual tiene que transformarse. Ojalá se transforme en empresario, insisto, y esto es visto por un Estado en general y por mucha gente de distintas posiciones políticas que no vean a los campesinos como una alternativa. Entonces, yo diría que están bastante solos. Gracias, Sergio. Acá hay una pregunta. Aníbal, ¿tú tenías una pregunta que hacer? No sé si es que hay alguna otra pregunta. Es ahora. ¿Alguna otra pregunta? Por acá. César, ¿hay alguna relación en el crecimiento, la expansión de la minería en Latinoamérica con el nuevo relato de asociar las políticas frente a la crisis climática con la necesidad de electromovilidad, de cobre? Me gustaría saber si se observa algo de eso. Gracias. Oye, campo y minería están súper relacionados. ¿Quién se pone en la minería? El que está en el territorio. Yo quisiera primero pedir acceso a la presentación de Zoom, porque no la podía distinguir muy bien. Complementar quizás el tema de que el campesino es peligroso. Yo creo que por eso se ha estructuralmente intentado extinguir, porque vive, habita el territorio y lo quiere, lo ama. Entonces me pregunto, ¿se puede distinguir entre la presentación del campesino y la presentación de la minería una articulación mayor que tenga como objetivo descampesinizar para luego pasar a una siguiente etapa de minería? ¿Hay una relación que puedan ustedes decir que está ligado a este tema y no son cosas tan separadas? Súper. ¿Dos preguntas? ¿Hay una tercera? Ahora es cuando, si no, no. Ya, nos vamos con las respuestas. ¿Yo? ¿Quién? Yo quisiera... No, yo quisiera referirme a la última, Sí, al último hacemos comentario. la ronda César Sergio, ¿sí? Bueno, ciertamente hay una vinculación importante y hay tal vez una respuesta desde el sector minero en relación a la crisis climática y las soluciones o falsas soluciones, ¿no? Lo primero que hay que ver es que la propuesta de electromovilidad es una propuesta muy gatopardista, es decir, cambiar todo el modelo de movilidad sin cambiar la movilidad. Y para eso lo que se supone que hay que hacer es cambiar, digamos, la fuente energética que permite la movilidad. Y ahí el sector minero, y particularmente el sector minero en el que, digamos, estamos vinculados nosotros, que es el de la región, hay una narrativa importante que dice que la minería es parte de la solución. Sin embargo, si nosotros vamos analizando, por ejemplo, el tema del litio, específicamente para la construcción de baterías, producir una tonelada de litio para baterías tiene un efecto en el cambio climático mayor a producir una tonelada de cobre, por ejemplo. Si nosotros planteamos dentro de la solución al cambio climático temas como el que trabaja Vilma, que es particularmente el de la generación alternativa, entre comillas, de energía, nos damos cuenta que construir un generador eléctrico de los más pequeños, incluso que mencionaba Vilma, requiere entre 1 y 4 toneladas de cobre. Es decir, esa solución pasa por profundizar particularmente la producción de cobre. Además, todas estas tecnologías, la eólica, la fotovoltaica, requieren además una cantidad impresionante de tierras raras. Y hoy día tenemos proyectos como el Cabrito, por ejemplo, en Penco,
que son justamente, digamos, proyectos de profundización y ampliación del extractivismo minero en función de resolver un tema energético a través de las energías alternativas. Pero ¿quién plantea, por ejemplo, que temas como la electromovilidad pasan o deben pasar por dejar de ser tan dependientes de la energía eléctrica? O sea, por ejemplo, en Europa hoy día no se plantean temas como el cambio de la matriz de la forma de transportarse. O sea, hoy día lo que se quiere es tener la misma cantidad de carros, donde normalmente se transporta una sola persona, en lugar de plantear temas de transportarse de forma diferente. Y hoy día la narrativa de las empresas mineras es que ellos son parte de la solución, y en realidad siguen siendo parte del problema y siguen profundizando el problema que nos aqueja. Gracias, César. Ahora sí, Sergio. No te estamos escuchando. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Sí, a ver, el tema tiene muchas aristas, muchas formas de analizarlo, y con respecto a la última pregunta y comentario que hacía el joven, decir lo siguiente, ¿ya? Gran parte del crecimiento de este país tiene que ver con, y ustedes lo saben muy bien, con las actividades que se desarrollan en las zonas rurales, ¿no? Ahí es donde se extrae y se genera riqueza capitalista. La minería es una fuente tremenda de riqueza, obviamente, ya la fruticultura, la actividad forestal, la pesca, ¿ya? Y obviamente para que se expandan, para que los proyectos de este tipo de actividades se puedan concretar y hacerlo factible, tiene que eliminar los obstáculos que hay en la ruralidad. ¿Sí? Y esos obstáculos tienen que ver con la gente que habita en la ruralidad. Así de concreto. Entonces, ya el campesinado que produce poco, que no crece, aparte, digamos, de ser un problema para el crecimiento mismo, es un problema para los que sí aportan al crecimiento, se puedan extender. Y por lo tanto, bienvenida a la migración, porque esos recursos van quedando liberados para quien lo pueda usar mejor en este modelo de desarrollo. ¿Sí? Entonces hay un traspaso de recursos permanente y una presión hacia ellos. Entonces, la minería, la pesca, la agricultura industrial, sin duda que requiere que el campo se desocupe de aquellos que lo habitan, porque de alguna manera obstaculizan la posibilidad de maximizar ganancias de estas industrias. Entonces, yo creo que hay que entenderlo así también. Si bien no son objetivos declarados, es lo que finalmente se cumple, es lo que finalmente resulta de la aplicación de un modelo de desarrollo. Por eso que, en general, mucha gente coincide que la migración nos afecta y que es complicada, y el Estado lo dice, instituciones, pero finalmente es lo esperado, era lo esperado, ¿no? Nosotros pasamos en esta aplicación del modelo, viviendo la ruralidad como técnicamente la mide el INE, pasamos de un 25% de población rural a casi un 10% de población rural en la aplicación de este modelo de desarrollo. ¿Sí? Y a nadie eso le parece catastrófico, ¿no? De que el campo se desocupara en esa magnitud. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día, midiendo de la misma forma, ¿ya? Uno podrá cuestionar la forma de medir, pero solamente quiero comparar, ¿no? Quiero comparar de que el campo se desocupó. ¿Cuál fue el resultado o cuál fue el beneficio de eso para otros? De que la actividad empresarial en el plano de la fruticultura, en la actividad forestal, en la mediana y gran minería, en la pesca, ya esas actividades se pudieron desarrollar, expandir, y esos sectores beneficiarse ampliamente. Por lo tanto, si viene una política pública expresa que apunta a transformar en empresarios, hacerlos todos competitivos, el resultado, en la práctica, uno podría decir que el objetivo lo declarado, que esta población dejara los recursos disponibles, dejara el territorio, dejara el medio disponible
para las actividades extractivas tal como lo contratamos. Entonces, ya la posibilidad de contrarrestar eso, por lo menos de mi punto de vista, tiene que ver con entender ya las lógicas no empresariales que persisten todavía algunas e insisten en quedarse en esos territorios y recuperarlos. Eso. Muy bien, Sergio, queremos darle las gracias a César, a Vilma, a Sergio por ayudarnos a problematizar. Le damos un aplauso al panel. Vamos a hacer una pequeña pausa café. Quienes quieran acompañarnos, vamos a tomarnos unos 10 minutitos y después vamos a promover trabajo en grupo, pero agradeciéndonos. En general, solemos no relacionar el mundo campesino y la minería, por ejemplo, y nos parecía propicio comenzar a atar estos cabos, sobre todo de cara de falsas soluciones. Si es que la solución no arrojó el objetivo que habíamos declarado, la modifico. Si es que persisto, o es muy malo el analista, o el objetivo no declarado es el que está siendo cumplido. Así que muchas gracias, Sergio, Vilma y César, por ayudarnos a dimensionar esto.